Habilitada. Bueno, Micaela nos va a hacer, a propósito de un caso, una actualización bibliográfica. Bueno, este caso que les presento es un paciente que entró esta semana por la guardia. Los chicos presentaron el caso. Sí. Todavía no se compartió, ¿eh? Ah, a ver, para. Para que vean, ¿no? ¿Ahí ya se ve? Perfecto. Bien. Bueno, surgió una discusión a raíz de este caso. Los chicos lo presentaron de esta forma, era un paciente masculino de 48 años de edad. El motivo de consulta, que fue por guardia, fue una lumbociatalgia izquierda de una semana de evolución. El único antecedente que tenía positivo era una caída de propia altura hacía un año, y actualmente se encontraba con dolor lumbar, con irradiación al miembro inferior, glúteo, cara posterior, rodilla y hasta la planta del pie, y parestesias en territorios de L4, L5 y S1, con un LASEG negativo. Los chicos le pidieron unas radiografías, frente y perfil de columna lumbosacra. Ahí está. Uy, se ven un poco mal, me parece, las imágenes. No, pues veces. No sé si alguno ve alguna lesión que le llame la atención, como le llamó a los chicos en la guardia. Julio, ¿qué te parece? Ahí es muy sutil. Lo que pasa es que asociado al dolor que tenía el paciente, si se fijan ahí en el cuerpo de L2, hay una pequeña depresión del platillo superior. No sé si la llegan a ver ahí. Buenas. ¿Me escuchas? Tengo problemas acá con... Sí, ahí te escuchamos. Ah, perdón. No me conecto bien. 5, 4, 3, 2. Pues yo veo como en L1, como una pérdida de la alineación con T12 en la región posterior. Y 5, 4, 3, 2. Y L2 parece que tuviera ensanchado los pedículos, pareciera, en comparación de la vértebra de abajo también. Y aumento de la distancia entre las interoespinosas a ese nivel. No sé qué más. Bueno. No tenía dolor a la palpación de las apófisis espinosas ni los espacios. Lo que le llamó la atención a los chicos fue este hundimiento del platillo superior en el cuerpo de L2, así que decidieron hacer una tomografía para sacarse la duda. Hola, buen día. Perdón. Buenas. ¿Mandás? Perdón, me perdí un poco el caso. Es un paciente de 48 años que entró por guardia esta semana con una lumbociatalgia izquierda y parestesias L4, L5, S1. Le hicieron una radiografía al ingreso, la única imagen que les surgió duda fue este hundimiento en el platillo superior de L2. Le pidieron una tomografía y se encontraron con estas imágenes. Perdón, te doy otra consultita. Traumatismo, antecedente, cinética del accidente. El único antecedente de relevancia fue una caída de propia altura hacía un año, y esta semana nada específico. Empezó con una lumbociatalgia de una semana sin referir un mal esfuerzo. Nada específico. ¿Qué edad tiene la paciente? Perdón. 48. ¿Qué le llama la atención de estas imágenes? Pues que adicional a la fractura de L2 que menciona Mica, también se ve una fractura en el L1 que compromete el muro posterior, pero la fractura de L2 efectivamente parece que solamente tiene compromiso del plato superior.
estas imágenes acá en el corte axial les llama la atención. Yo ahí no sé si veo afectación del muro. Yo creo que lo que les llamó la atención fue este hundimiento a nivel de L2, y por ahí acá uno muy sutil en L1. A ellos les llamó la atención estas imágenes que se ven acá, sobre el cuerpo, con estos bordes escleróticos, destructivos en realidad, porque es una lesión que llevó al hundimiento del platillo. ¿Se les ocurre algún diagnóstico por guardia? Yo no sé si tienen en los hospitales facilidad para hacer una resonancia. Es que sí, lo que pasa es que vos decís lumbociatalgia. Y el espacio que vos me mostrás en la imagen es L1 y L2. A mí, la verdad, que no me asusta lo de arriba. Sí, la resonancia nos va a venir al pelo. Vamos a ir buscando, pero la clínica con la imagen no se corresponden hasta ahora. Clínicamente, ¿algún otro, podemos objetivar algo más? Solo eso. Bueno, nosotros ahora, como en época de pandemia no hay tantos pacientes, pudieron hacerle la resonancia por guardia, cosa que no es usual. Y, bueno, acá hice un zoom de la imagen del platillo hundido, y estas son las imágenes que se encontraban en la resonancia. Mica, ahora te pregunto yo a vos. Sí. Como dijiste, lumbociatalgia. ¿Qué relación le ves a lo que nos describís como síntoma a la imagen de resonancia? Para mí no se relaciona. Para mí esto fue un hallazgo casual que encontraron, le llamó la atención. En realidad, en su principio sospecharon de que podía ser una patología tumoral. Por eso fue la discusión en el grupo nuestro. Pero para mí no es nada más que un hallazgo, que no se correlaciona con la semiología del paciente actual. Bien, y esas imágenes son antiguas. Exacto. Entonces, nosotros tiramos todo tipo de patología tumoral, nos pusimos a leer, pensamos en un hemangioma, los chicos lo habían propuesto como un hemangioma, como una displasia quística, un quistioso, un osteomastoide, ninguna nos cerraba. Así que Pedro nos mandó a leer, y dentro de los diagnósticos diferenciales, también asociados por ahí a una patología crónica, están las lesiones de la placa terminal. Como un resumen anatómico, sabemos que las placas terminales están formadas por cartílago hialino, tienen un espesor de aproximadamente 1,5 milímetros, están sobre el borde superior e inferior de las vértebras supra e infrayacentes del disco intervertebral, y la función principal va a ser de barrera, de nutrición y de eliminación de los productos de la degradación del metabolismo mediante difusión. A su vez, en conjunto con la función del disco, sabemos que absorbe la presión de la carga mecánica y ayuda a la distribución de las fuerzas. Entonces, sabiendo esto, podemos inferir que la vitalidad del disco intervertebral va a depender de la integridad de la placa terminal. Y acá es donde la bibliografía se abren varias incógnitas sobre los tipos de lesiones que puede haber en la placa terminal, si estas lesiones son el inicio de una degeneración discal o no se relacionan con la misma, si puede haber back pain, dolor de espalda, solo por la lesión de la placa o está en consecuencia, un círculo vicioso con la degeneración del disco, y si tiene relación o no con los cambios, los MODIC. Yo encontré algunos artículos, el más viejito es este, del 2012, donde lo que quisieron hacer los autores, basados en realidad en la hipótesis de que las lesiones de las placas pueden desempeñar un papel en la degeneración del disco, en el dolor de espalda, y también hablando de que por lo general uno asociaba en la bibliografía las lesiones de la placa directamente con los nódulos de Schmoll. Ellos quisieron estudiar la prevalencia de las lesiones de las placas terminales
estudiando las características morfológicas y los patrones de distribución, haciendo un estudio cadavérico. Entonces se encontraron con 1.148 placas de cadáveres de aproximadamente 52 años, y se encontraron con que el 45,6% de esas placas tenían lesiones. Las 4 lesiones más frecuentes fueron los nódulos de Schmort, la mayor prevalencia, ubicados principalmente en el centro de la vértebra, es esta lesión acá, marca la A, y acá en la F también hay una lesión acompañada de erosión. Las fracturas, que sería esta solución de continuidad, por lo general también en el centro de la placa, pueden estar asociadas o no a un evento traumático, como antecedente del paciente. Las lesiones erosivas, por lo general ubicadas en la periferia de la placa terminal, que se ven como imágenes líticas. Ahora vamos a ver otro estudio que lo correlaciona con los estudios imagenológicos. Y finalmente las calcificaciones, que son estas protuberancias de formación cálcica en la periferia de la placa. Otro estudio, que un poquito más reciente, del 2017, se basó en los resultados del estudio anterior, y él quiso correlacionar in vivo. Entonces, lo que hicieron fue analizar las resonancias de pacientes y relacionarlas con los cambios módicos y la degeneración del disco. Se encontraron con 1.500 placas de 133 pacientes, y se propusieron 3 lesiones distintas: las focales, las de las esquinas o los corners, y las erosivas. Ellos determinaron en el estudio como una placa normal, como una interfaz fina entre el disco y el cuerpo vertebral, y una placa lesionada como una pérdida de esa interfaz en por lo menos 2 cortes sagitales consecutivos. Entonces, en estas imágenes A, B y C tenemos placas normales, ya sea cóncavas o más finas. Estos serían imágenes normales. Después tenemos por acá los defectos focales, que por lo general tienen íntegro el hueso subcondral. Los defectos de córner, en el córner antero superior o póstero superior, que por lo general se relacionan con esclerosis subcondral. Y finalmente las erosiones, que son defectos irregulares que se describen como mordeduras de gusanos. Se encontraron ellos con un 27,8% de lesiones dentro de las placas estudiadas, siendo la de mayor prevalencia los defectos focales, seguidos por los erosivos y los de córner. Y también encontraron correlación a mayor edad del paciente con mayor cantidad de defectos en las placas. Su conclusión entonces fue que la presencia de los defectos en la placa terminal se asoció con la presencia de los cambios módicos, bueno, el estudio en realidad, como vio que los distintos defectos se diferenciaban en localización, en zona y en cantidad, los tomó como 3 patologías diferentes que se podían desempeñar dentro de la patogénesis de los cambios módicos. Este estudio del 2019, que también tiene en cuenta los 2 estudios anteriores, quiso hacer una cosa similar, utilizando la clasificación esta de defectos focales, erosivos y el córner, y quisieron determinar la prevalencia y la distribución de los defectos de la placa asociados con el dolor lumbar. Entonces tomaron 478 pacientes con un promedio de edad de 53 años, y encontraron 63% de defectos en las placas. Su resultado fue una asociación directa entre defectos de placa y dolor de espalda, más allá de encontrar o no cambios de la señal MODIC. Y esto también responde un poco lo que dijimos al principio, de si se podía aparecer un back pain solamente con la presencia de un cambio, de un defecto en la placa, sin tener degeneración del disco o un cambio módico. Este review del 2020 lo que hizo fue, en realidad es el primer review que habla sobre la clasificación y la estructura de las lesiones de la placa, incluyó 211 artículos, en realidad son entre el 1976 y 2019, pero más de la mitad fueron de la última década, y encontró que las definiciones más utilizadas como defectos de placa eran el nódulo de Schmort, la de esclerosis, erosión y fractura, ya como dijimos en los anteriores artículos.
Ese es un resumen de las definiciones que encontraron, que son similares a las que les nombré, nombrando el nódulo como lo más frecuente, que es una herniación o depresión del disco dentro de la placa. Por lo general es en la región central. La esclerosis, que son cambios en la intensidad, que pueden, como se dice, modificar o no el grosor de la placa. Las fracturas, que son defectos lineales. Algunos artículos determinan la fractura como una angulación anormal de por lo menos el 50%. Y finalmente las erosiones, que como les dije antes, se ven como imágenes líticas, como hemorragia de gusano. Y bueno, finalmente este artículo, en realidad hay un montón de artículos bastante nuevos que hablan sobre la relación de los cambios MODIC relacionados a los defectos de la placa. Este por ahí fue el más completo, que intenta determinar la patobiología de los cambios módicos. Sabemos que los cambios módicos son cambios de intensidad de señal en la resonancia magnética, y los divide en tres grupos, MODIC 1, 2 y 3. En esta imagen, que es la A, tenemos hacia la izquierda la señal T1 y hacia la derecha T2. Los cambios, MODIC 1 son cuando se ve en T1 hipointenso y en T2 hiperintenso. Los MODIC 2 se ve hiperintenso en ambas señales, y los MODIC 3 hipointensos en ambas señales. Este estudio determina que los factores de riesgo para los cambios módicos en realidad es multifactorial, siendo los cambios y los daños en la placa uno de los factores principales, seguidos de los sistémicos del paciente, como los factores de riesgo propio, y la sobrecarga en el disco. Ellos intentan explicar una patogenia de los cambios módicos diciendo que cualquier lesión en la end plate, o sea, en la placa terminal, que puede o no sufrir este proceso de remodelamiento, que si persiste el estímulo y se resuelve, no pasa nada, pero si no se logra resolver, esto lleva, como dijimos, que la placa justamente lo que hace es la nutrición la eliminación de los productos del metabolismo celular. Si hubiera una lesión en la placa terminal, toda esa interfaz se pierde, y el disco se deshidrata y pierde toda la regulación del metabolismo. Entonces, llevaría a la acumulación del daño y finalmente a los cambios módicos, que en los pacientes que tienen factores genéticos o psicosociales puede o no presentar síntomas. Entonces, lo que dice este artículo es determina la importancia del daño de la placa como etiología de los cambios módicos, porque justamente en muchos estudios cadavéricos se demostró que asociados a los cambios módicos hay cambios cartilaginosos de la placa terminal. Aunque todavía se desconoce la etiología y la patobiología de los cambios módicos, se sabe que está fuertemente asociado a la degeneración del disco y a la degeneración de la placa terminal. Listo. Un poco breve, me parece. No, está muy bien, Micaela, muy bien. Un comentario nada más. MODIC fue una persona. Sí, sí. Siempre lo tenemos que marcar como cambios MODIC, porque Sí. lo que describas vos en el futuro, le vamos a decir cambios o fenómenos sinali, y no le vamos a poner sinálico. Sí, tenés razón. Pobre MODIC, hay que... Bueno, ¿y qué les parece? Es el caso que nos mostró Micaela. ¿Recuerdan la imagen? Sí, recuerdo. Sí, parece una erosividad bastante grande, según lo que ha hecho ella. Ponete la tomografía, Mica. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, ahí está. Pues si bien
el acuñamiento que tienen las dos vértebras hacían pensar en una fractura, sabemos que no es aguda. Y la verdad que se fracture el 50% anterior del platillo con con el otro 50% en su buen lugar, es raro para una caída de altura. Ya ese platillo alguna debilidad tenía. Y luego el tema de los axiales, esos tres como islotes que se ven, es, es la debilidad que tiene el platillo. Por eso sonó feo que los mandé a estudiar, que los mandé a leer. Yo la verdad no sabía ni que se podía lesionar la placa. Los que me conocen saben que no soy así. No, pero bueno, quería hacer un comentario. Diga. Una de las cosas que afectan el segmento, que justamente de estos estudios no nos ayuda, es el desbalance. La compresión del plató, como bien lo hemos leído varias veces, tiene que ver también con el desbalance a nivel L1, L2. Si bien este tiene un antecedente traumático, como bien decís, el plató ya estaba afectado de alguna u otra manera. El tema que nos diría a cuánto hay de compresión o cuánto de angulación o sifótico está ese paciente si vemos un espino. Sí, el paciente está en estudio. El paciente ingresó por guardia la semana, en estos días, y lo vamos a empezar a ver en consultorio. Pero bueno, como explicó Micaela, se habían tomado una serie de diagnósticos diferenciales que, como diagnósticos diferenciales, estaban bien, pero bueno, al analizar un poco las características imagenológicas de cada uno de los diagnósticos diferenciales, se iban descartando. Hemangioma no tiene una vista de un panal de abejas. Un osteoma osteoide no es el lugar. Y habitualmente, si vamos a tomar la lesión como tiene más de 2 centímetros, entonces ya no sería un osteoma osteoide, sino sería un osteoblastoma, pero insisto, no es la característica imagenológica, no es la ubicación habitual. Un quistoso neurismático no es la imagen habitual. Una displasia fibrosa no es la imagen habitual, aunque se puede llegar a asemejar bastante. Y luego lo que me llamaba la atención, insisto, en el cuerpo de L2, ese escalón que se arma, porque la parte anterior del cuerpo, la que decimos que se fracturó, es bien de compresión axial, y no relacionado con lo que nos estaba diciendo recién Alfredo, de un desbalance. El tema que ese acuñamiento global, o ese aplastamiento, más acuñamiento global, que se ve en algunas fracturas osteoporóticas, también debe comprometer la parte posterior. Si no, ¿por qué ese escalón que se forma en la mitad del cuerpo? No tiene mucha explicación. Y la fractura debería ser como L1. Hay una diferencia entre la longitud del muro posterior con la longitud del muro anterior, y ahí me da esa vértebra trapezoidal, que yo creo que lo que nos mostraba ampliado Micaela de L1, ese triángulo superior que queda, me parece más que fue una imagen prestada que realmente una lesión, una fractura. Pero ahí se ve bien en la vértebra de abajo, en L2, cómo está plano el platillo y descendido, como con un escalón. No es una imagen clara. Por eso ese platillo ya estaba débil y bueno, se compactó. Y el coronal es bien claro. El coronal marca 2 disminuciones
bien focalizadas de la densidad, y justo donde todo el platillo hace una depresión. Y en el centro del cuerpo parece que está ese refuerzo esclerótico que se soportó la carga. Si Romel pide placas de tórax, radiografías de tórax no tenemos, vamos a estudiarlo con una espinografía, y habla de nódulo de Smore previo. Sí, es lo que estamos discutiendo, Romel. El tema del nódulo de Smore, que habitualmente está ocasionado por una debilidad del platillo, y si bien es central, como dijo Micaela, habitualmente es una imagen. Y acá vemos tres imágenes que, si bien están juntas, están delimitadas, están como separadas. El nódulo de Smore, la hernia de Smore, no es nada más y nada menos que el disco que por debilidad del platillo va ganando espacio. Pero bueno, interesante el caso para el diagnóstico diferencial y para que tengamos presente, nosotros ya discutimos este tema, que tengamos presente la degeneración del platillo. Y para los que hacemos, como dije la otra vez, para los que hacemos artrodesis intersomáticas, tenemos que tener mucho cuidado de qué artrodesis intersomática vamos a realizar. Por ejemplo, a mí que me gustan los TLIF, el T, L y F, imaginen que si pongo un TLIF en el corte axial superior que se ve, justo mi dispositivo me va a quedar en esa zona de debilidad que me marca la tomografía. Voy a tener grandes chances de fracaso. Voy a tener un riesgo que la celda se impacte, haga una subsidencia en ese cuerpo. Y no va a ser un problema directo de la técnica, sino de la planificación. Para lo que les gustan los PLIF, también vamos a tener un problema en cuanto al apoyo de la parte anterior de ese PLIF. Y si no, van a ser PLIF muy cortos. Y para los que nos gustan los SLIF, el marco lateral del cuerpo, las corticales laterales, están bien. Entonces hay que ir a apoyarse de lateral a lateral para tener menos riesgo de subsidencia. Estas cosas nos sirven para hacer una buena planificación de las artrodesis intersomáticas, cosa que muchas veces fallamos por eso, no por cómo hacemos la técnica, sino cómo lo planificamos. Yo creo que si bien a Micaela le pareció corto, fue una muy buena actualización del tema y una discusión de un caso que está en proceso. No tenemos el caso finalizado, ni en el estudio, ni obviamente en el tratamiento. ¿Dudas, consultas? Alfredo, te quedaste callado. ¿Qué pasó? Luego, una pregunta, ¿esto tiene algo que ver con lo que alguna vez habló el doctor Alfredo sobre los cambios Firman y la generación de la placa también? Es que, a ver, la degeneración, lo dijo un poco Micaela hoy. El Firman es una clasificación que me va graduando la degeneración del disco. Firman 1, un disco homogéneo, hidratado. El Firman 2, un disco hidratado heterogéneo. El Firman 3, un disco deshidratado alto. Un Firman 4, un disco deshidratado que perdió altura. Un Firman 5 es un disco deshidratado que ya se colapsó. Es la degeneración del disco.
¿eh? Los cambios Modic son respuestas no solo del platillo, sino del hueso subcondral a distintas situaciones, que muchas veces se relacionan con esa degeneración del disco. Y la degeneración del platillo, ¿eh? Es difícil conocer qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero esto está más o menos lo mismo. Si un platillo se pone escleroso, va a interferir en la fisiología del disco. Si el disco es una superficie vascular y vive por inhibición de los sustratos que atraviesan el platillo y el platillo está escleroso, ese disco se me va a degenerar. Es ilógico pensarlo así. Uno podría decir, bueno, pero si está débil, entonces hay más intercambio de sustratos. Podría pensar así, pero ya es un disco que ya se degeneró. Y recordemos que la degeneración discal empieza a los 15 años. Es antes de esto. Es antes de las lesiones del platillo. Y también está la clasificación de degeneración de las facetas. Porque recordemos que todo esto es una unidad funcional, no es solamente el disco. Platillo inferior, disco, platillo inferior. Perdón, platillo inferior, disco, platillo superior. Por delante. Y las facetas, las articulaciones facetarias, de la faceta articular descendente con la ascendente. Entonces, todo eso forman una unidad funcional. Es un trípode, hay dos facetas atrás y un disco adelante. Si se colapsa el disco, es lógico que cambia la presión de las facetas. Si hay una hiperpresión de las facetas, se asocia con una degeneración del disco. Funcionan como un uno, aunque nosotros lo tratamos y lo pensamos como unidades distintas. ¿Qué más? Mauro, ¿algún comentario? No, está claro. Lo que dijo Mica. Entré un poco tarde, pero ya lo habíamos charlado un poco y nada, eso. Por ahora nada. Bien. Romel, Cuba. O sea, pensar en varios diagnósticos diferenciales, no puedo escuchar el caso desde un principio, pero entiendo de que es una paciente que tenía un antecedente también de evento traumático, no sé si fue cuadro agudo, subagudo. No, fue una caída de su propia altura hace un año. O sea, eso como antecedente, pero el antecedente nos explicaba algún cambio en la morfología de la vértebra. Pero la resonancia nos mostró que no estamos ni ante la presencia de una fractura aguda, ni ante la presencia de una pseudoartrosis. Y si analizamos un poco la lesión ósea, esa lesión ósea no está relacionada exclusivamente con la caída, con el trauma axial, sino que previamente tuvo una debilidad del platillo. Hay varias patologías que pueden generar debilidad en el hueso, incluso si la paciente tiene antecedentes de ingesta de corticoides o de quimioterápicos, pues, que tiene alguna inmunosupresión o patologías que generen osteopenia, osteoporosis, podrían generar patologías de ese tipo. O que están asociadas, por ejemplo, a cifosis. Generalmente las patologías de Schauerbank, pero es en edades más tempranas de lo que entiendes una paciente de edad avanzada. No cuadra con una patología de Kumel tampoco, porque la enfermedad de Kumel, necrosis vascular, por el tiempo de evolución y la forma que tiene. Entonces, un diagnóstico diferencial bastante amplio. Aparentemente, la zona en L2 presenta una depresión focalizada. Probablemente hubo de base ahí un nódulo de Schmor. Pero, ¿cuál sería el causal para la degeneración como tal? Complejo. Sí, claro, lo explicó Micaela, está en estudio. Esto
A mí seguramente me contaron igual que Alfredo que estas cosas hace 20 años no existían. Y cuando Modic describió sus cambios, la verdad que fue un avance importante y todavía se están discutiendo los cambios Modic. Y si uno lee el trabajo inicial, el original de la descripción de cambios Modic, lo relacionaba con la inestabilidad. Y el Modic 1 lo relacionaba con el 40%, en el 40% de los casos de inestabilidad. Y el 2 un 20%. Y hoy no se toma como cuasi sinónimos. No es que el Modic 1 va a ser inestable. A veces sí, pero no es condición sine qua non. Nosotros con Álvaro, hace unos años, controlamos resonancias de 100 pacientes que tuviesen un cambio Modic 1, por lo menos. 1 y 2. Resonancia de 100 pacientes con Modic. Evaluamos los 5 discos lumbares y le hicimos dinámicas a todos los pacientes. Entonces, en cada disco evaluábamos presencia de Modic, 0, 1, 2, 3, inestabilidad angular, inestabilidad traslacional. Y en aquellos pacientes Modic 1 no se correlacionaban en menos del 40% con inestabilidad. Y teníamos pacientes con valores de inestabilidad angular, que habitualmente eran mujeres jóvenes hiperlaxas, que no tenían Modic. Y algunas inestabilidades traslacionales que tampoco tenían Modic. Entonces, esa correlación que se toma cuasi como sinónimos tampoco es así. Pero bueno, es un tema interesante y que tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tenerlo presente cuando estamos ante un paciente con una lumbalgia. Otra cosa, Micaela, que me surgió en la charla. Está bien que manejemos los vocablos anglosajones. Está bien que empecemos a, como sé que hacen ustedes, dar charlas en inglés. Porque en algún momento nos vamos a enfrentar. Lo que no debemos hacer es mezclar en la misma charla los idiomas. Entonces, siempre es lumbalgia. O hablamos todo en inglés y entonces no metemos ninguna... Y eso en todo. Lo hizo Sarmiento una vez. Bueno. Se acepta si hay un anglosajón en el público, se acepta que uno coloque las diapositivas en inglés y hable en castellano. La lengua hablada debería ser la oficial al curso o al lugar. Salvo que haya un consenso de, bueno, tenemos invitados anglosajones, vamos a hablar todos en inglés, por más que estemos en Argentina. A veces se hace. Pero tenemos que sacarnos el tema de intercambiar los vocablos. Por eso hace mucho tiempo que se está tratando de dejar el gol estándar para decir patrón oro. O patrón de referencia, pero hay que tratar de unificar los discursos. Bueno, ¿qué más? Perdón, Pedro. Sí, Emma. Lo que está diciendo es que en los títulos de los trabajos también lo pongamos en español. No. Solamente el vocablo. El vocablo. Uno cuando habla, si vos escribes, si tu texto está en castellano, es todo en castellano. Si estás hablando Bien. en castellano, todo en castellano. ¿No? Perfecto. Cuando hacen ustedes la actividad en inglés, que está muy bien, ¿sí? Tiene que ser todo en inglés. Una vez que se cerró la puerta, todos hablamos en inglés. O Perfecto. tratamos. Lo que decía es, en un congreso o en un curso,
muchas veces nos pasa que en la disertación no tanto, pero en una discusión de casos, donde dependés mucho que el invitado extranjero entienda lo que tiene el paciente, y viste que las traducciones, salvo que el traductor que es médico, que hay una sola empresa de traductores que son médicas, hay 4 o 5 traductoras que son médicas, entonces usan un inglés más técnico, más a lo nuestro. Después hay cosas que cambia por completo la traducción. Si haces el ejercicio en cualquier congreso, dejarte un auricular y escuchar al tipo, muchas veces lo que traducen no tiene nada que ver con lo que está diciendo el tipo. Entonces, en la presentación de casos muchas veces existe el consenso, bueno, hay un extranjero, el caso se presenta en inglés, el texto, para que el tipo pueda leer. Y ahí no ponemos palabras nada más, sino tratamos de hacer oraciones para que la persona le llegue mejor el caso del paciente, porque si no, está en disminución, en una condición disminuida en la discusión. Pero después, si es en Argentina, es en Argentina. Y todo el texto, salvo la foto del trabajo, la foto del título de trabajo, eso sí, lo copias tal cual. Pero todo tu texto es en castellano. Bien, perfecto. Y lo decimos en castellano. Perfecto. Bueno, gracias Micaela por la actualización. Estuvo buena. Y la longitud no habla de la calidad. Pues presentaste varios trabajos nuevos, algunos que no lo habíamos visto nosotros cuando discutimos ya el caso, algunos que creo que no estuvieron en el Ateneo del tema de las ACB, por lo menos no recuerdo, es el 2020 que presentaste, no recuerdo haberlo visto, así que estuvo muy bueno. Así que bueno, gracias a todos y sigo peleándome acá en el hospital. Pórtense bien. Cuídense. Adiós. Nos vemos.